de la dinámica alemana de abastecer al mercado ruso, también en el sector automotriz, Alemania estaba estable. Sin embargo, esa historia no va más y ahora, como dicen por ahí, Alemania tiene que hacer circo, maroma y teatro para más o menos sobrellevar la crisis en la que está envuelta. Y es que se reporta que pues Alemania nuevamente redujo su producción industrial a un 0.8% y prácticamente es el tercer trimestre que va en declive. Dice Villarroya, un analista español, la historia se repite en Alemania, hundimiento económico esta vez patrocinado por los gerentes serviles a la OTAN y Estados Unidos. Dice, volverá el tío Adolf a este paso. Y es que se refiere a eso, a que el tío Adolf, si saben a qué nos referimos, pueda volver por la simple y sencilla razón de que en este preciso momento Alemania se está derechizando. ¿Sí me explico? Alemania está derechizando en la medida y nuevamente la historia se repite y los ciclos se repiten. Alemania, que estaba económicamente estable, Alemania, que presumía un poder industrial en Europa, Alemania, que parecía ser uno de los países más cuerdos de Europa, terminó con un liderazgo mediocre, servil, antipatriota, como es Olaf Scholz, y en cuestión de un año y medio le ha dado al traste, como decimos en México, ha llevado a estar en picada a ese portentoso país. Scholz dice que Alemania se debe unir, claro, eso significa no me critiquen. Los alemanes debemos estar unidos para afrontar esta crisis y debería decir en la que yo y mi gobierno los metimos de gratis, además, porque no había bronca contra Alemania. Scholz debería decir, no me critiquen, la embarré, me puse de rodillas frente a Estados Unidos, ustedes disculpen, si quiere decir en este momento que los alemanes deben estar unidos, debería empezar por ser sincero y no culpar a las fuerzas del mercado y a las crisis externas, sino a las malas decisiones que Scholz ha tomado y que puso en una posición bastante complicada a Alemania. Al riesgo y el desaliento que asegura ha afectado a la mayor economía de Europa en los últimos años. Dice Olaf Scholz que los ciudadanos están hartos del estancamiento y que él también. Y en ese discurso en la Cámara Baja, en el Bundestag, durante la sesión sobre el presupuesto, ha reclamado esa unidad. Por supuesto, y además... Scholz, el pirata, ya saben que así... pues así quedó con un ojito parchado porque parece ser que andaba corriendo y se cayó muy mal y se lastimó la cara y se tuvo que poner un parche en el ojo. Eso muestra, de verdad es una muestra, hablando en términos de símbolos, eso muestra lo que es Alemania hoy en día. Un liderazgo mediocre, tibio, pero además con un ojo parchado que no tiene una buena orientación. Alemania, dice, está harta de este estancamiento, está harta de esta estanflación. Por ahí ya habíamos definido que este concepto, la estanflación, es un concepto que parte de lo que es estancamiento e inflación, ¿no? Situación económica en la que se da una muy alta inflación y obviamente un estancamiento de la economía porque el poder adquisitivo de la gente se va al suelo, todo se encarece y por lo tanto, pues no se puede seguir creciendo económicamente. Pero dice también Scholz, pero yo también estoy harto, no solo los alemanes, yo también estoy harto, no solo los de a pie, yo que soy gobierno también estoy harto. Sí, nada más deberías agregar que por tus pésimas decisiones tienes a Alemania en el momento histórico en el que la tienes y además, vergonzosamente, ahora que se cumple un aniversario de la detonación del gasoducto Nord Stream 1, uno de los más increíbles, uno de los sabotajes internacionales
que de no haber sido quien yo creo que es, ya por ahí Seymour Hersh dio alguna clave, alguna pista de quiénes podrían ser, esto seguiría siendo investigado y darían con los culpables hasta llevarlos a prisión. Pero Scholz mejor prefiere doblar las manitas. Es un reflejo de lo que es Alemania hoy en día. Ya dijimos los verdes que han llevado a Alemania a renunciar a su energía nuclear, que han llevado a Alemania a tener los efectos contrarios a los que decían que luchaban. Hablaban de las energías verdes, hablaban de la necesidad de la transición, pero vemos una Alemania que se acerca más a la producción de carbón, o en este caso a la utilización y al consumo del carbón, que de verde tiene muy poco. Los verdes que se autodenominaban pacifistas, que son bastante violentos y salieron bastante belicistas, que dicen que con Ucrania hasta prácticamente la guerra nuclear. Hemos visto a Elena Baerbock, la ministra de Relaciones Exteriores, con una posición vergonzante, vergonzosa, indigna, pues, de alguien de ese cargo, aunque en este momento, de verdad, los alemanes no dan mucho. Ya vemos el papel tan terrible que está llevando a cabo la mujer esta corrupta, Ursula von der Leyen, que además tiene ahí un issue, un tema muy importante con Pfizer, ¿no? Un conflictote de interés gigantesco, pero ella trata de desviar la atención a lo que pasa en Ucrania, porque claro, mientras que esté en boga lo de Ucrania, no le cuestionarán lo de Pfizer, pero parece que Alemania sigue insistiendo en hundirse cada vez más, y en esto siempre hay ganadores. Si le sigues la pista al dinero, siempre hay ganadores. Y a veces uno se pregunta, pero esta crisis, ¿por qué es cíclica? ¿Por qué cada cierto tiempo tenemos crisis? ¿Por qué cada cierto tiempo hay crisis financiera, crisis comercial, crisis económica? ¿Por qué los países dejan de crecer? ¿Por qué son así las fuerzas del mercado? No, no son solo las fuerzas del mercado, son grupos de interés, por cierto, con objetivos muy particulares que idean estrategias para que al partir un costal de harina puedan hacer pasteles, panecillos de diferente tipo. Y en este caso, al que le toca hacer el panecillo que parten es Alemania, que nosotros lo estuvimos anunciando desde hace un año con 8 meses. Así le pinta el escenario a Alemania, si Alemania se sigue prestando a ser compinche de nuestro vecino del norte. Fíjense, Olaf Scholz es tan mediocre y tan mal gobernante, de verdad, tan mediocre y tan mal gobernante, Olaf Scholz de Alemania, que dice, este estancamiento alemán es culpa de la burocracia alemana. Este estancamiento alemán es culpa de las crisis energéticas, de las crisis financieras, de allá afuera. Ya llevamos padeciendo esta crisis muchos años, no solo estos. Y es mediocre que lo diga, muy mediocre y muy indecente y muy carente de honestidad, porque con esto le quiere repartir culpas a Angela Merkel y le quiere repartir responsabilidades a gobiernos europeos anteriores a él. Esa es la verdadera cara de Olaf Scholz, el gobernante del parche, que tiene a Alemania así justamente, con un ojo picado, con un ojo herido. Es tan farsante que quiere decir que los gobiernos anteriores, el de Angela Merkel en este caso en Alemania y de otros gobiernos europeos con los que Alemania coexiste, tienen la culpa independientemente de las decisiones erróneas que ha tomado para, ojo, desvincularse de la energía de Rusia y ahora tener que entrar por la puerta de atrás y pagar más caro. Es decir, es como, no, esto que estamos haciendo es lo correcto, aunque esto que estemos haciendo nos lleve al traste, yo voy a decir que llevamos años así y que por eso estamos hartos y que es hora de pararlo. No acepta ninguna responsabilidad el ojo parchado. O sea, todos tienen la culpa menos yo. Esto no empezó conmigo. Esto viene desde hace tiempo. Yo no soy el culpable. A mí que me esculquen, dice Olaf Scholz.